Bienvenidos una vez más a la sombra misteriosa. Hoy nos adentramos en un lugar donde los vivos temen entrar, no por los fantasmas, sino por los que se quedaron esperando. Hoy les contaré la historia del espíritu del hospital de niños. Dicen que hay lugares malditos, lugares donde el eco del dolor se niega a desaparecer. Pero el antiguo Hospital General San Juan era diferente. Abandonado hace más de 20 años, sus pasillos eran un laberinto de polvo y silencio. Los exploradores urbanos y los cazadores de fantasmas lo visitaban a menudo, buscando la emoción del escalofrío en sus espaldas. Sin embargo, todos, sin excepción, respetaban una regla no escrita. Nadie, absolutamente nadie, entraba al ala infantil. No era por miedo a los derrumbes o a los materiales peligrosos que aún quedaban. Era algo mucho más profundo, más inquietante. Decían que el ala infantil siempre estaba ocupada. Los guardias de seguridad que patrullaban el perímetro por las noches contaban historias en voz baja, con la mirada perdida en la oscuridad. Hablaban de sonidos que no deberían estar allí. Pasos pequeños, rápidos, como de un niño corriendo descalzo sobre el linóleo agrietado. Risas ahogadas, casi musicales, que se filtraban por las ventanas rotas y se mezclaban con el silbido del viento. Y el peor de todos, el sonido inconfundible de juguetes de plástico siendo arrastrados lentamente por el suelo. Un cochecito, una pelota, algo que rodaba y se detenía, como si un niño invisible jugara a la espera de que alguien se uniera a su partida. La mayoría de la gente escuchaba estas historias y asentía con una mezcla de escepticismo y terror. Pero Elena era diferente. Era una enfermera joven, recién llegada a la ciudad, contratada por la empresa de seguridad para hacer rondas nocturnas y asegurarse de que ningún vándalo entrara en las instalaciones. Era pragmática, creía en la lógica y en las explicaciones racionales. Para ella, los pasos eran ratas, las risas, el viento jugando con los marcos de las ventanas, y los juguetes eran simplemente movidos por las corrientes de aire. Pero la curiosidad es una llama difícil de apagar, y cada noche, al pasar por la puerta cerrada del ala pediátrica, sentía un tirón inexplicable, una necesidad de saber qué había realmente detrás. Una noche, más fría y silenciosa que de costumbre, Elena decidió que ya era suficiente. Tomó un manojo de llaves maestras del cuarto de seguridad, llaves oxidadas que nadie había usado en décadas. La cerradura de la puerta del ala infantil se resistió, crujiendo en protesta. Pero finalmente se dio con un chasquido metálico que resonó en el pasillo como un disparo. El aire que salió de dentro era pesado, cargado con un olor a antiséptico rancio y algo más, algo dulzón y enfermizo. Con el haz de su linterna cortando la oscuridad, Elena avanzó. El lugar estaba congelado en el tiempo. Cunas de metal oxidadas se alineaban en las habitaciones, algunas todavía con sábanas amarillentas. Juguetes rotos y descoloridos yacían esparcidos por el suelo, cubiertos por una gruesa capa de polvo que no parecía haber sido perturbada en años. Todo estaba quieto, silencioso. Se sintió un poco tonta. ¿Risas? ¿Pasos? No había nada. Solo el peso de la soledad y el abandono. Siguió caminando, su linterna explorando cada rincón sombrío, hasta que llegó al final del pasillo. Allí encontró una habitación que era distinta a las demás. Mientras que las otras tenían varias cunas, esta solo tenía una cama individual, de metal blanco, en el centro. Estaba vacía, sin colchón ni sábanas, solo el somier desnudo y oxidado. Pero lo que realmente le heló la sangre no fue la cama, sino lo que había en la pared junto a ella. A la altura de un niño, la pintura descascarillada estaba cubierta de dibujos, pero no estaban hechos con lápices de colores o tizas. Parecían haber sido grabados en la pared con algo afilado, quizás con uñas, rasgando capa tras capa de pintura y yeso. Los dibujos eran infantiles, casi inocentes. Casas con chimeneas humeantes, soles sonrientes, árboles, familias de figuras de palo, tomadas de la mano. Pero en cada uno de ellos, sin excepción, había un detalle perturbador. Una figura negra, alta y sin rostro, siempre estaba presente. A veces, se asomaba desde detrás de una casa.
Otras se cernía sobre la familia sonriente, como una sombra que lo devoraba todo. Y en el último dibujo, el más grande y profundo, la figura negra estaba de pie junto a una niña pequeña, que estaba sola, sin su familia. La figura no tenía rostro, pero Elena sintió, con una certeza absoluta, que la estaba mirando. Un escalofrío recorrió su espalda. Apagó la linterna por un instante, sintiendo la opresiva oscuridad de la habitación. Un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos. Un susurro. Encendió la linterna de golpe, apuntando a todos lados. Nada. Solo el silencio y los dibujos en la pared. Atribuyéndolo a los nervios, decidió que ya había visto suficiente. Salió de la habitación, cerró la puerta del ala infantil con llave y trató de olvidar lo que había visto. Esa noche, el sueño no le trajo descanso. Soñó que estaba de vuelta en el hospital, en su propia cama, pero no podía moverse. Sentía un peso terrible sobre su pecho, aplastándola, dificultando su respiración. Abrió los ojos en el sueño y la vio. Una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, sentada sobre ella. Tenía el pelo oscuro y enmarañado, y llevaba un pijama de hospital descolorido. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran 2 pozos oscuros y vacíos. No parecía enfadada, solo inmensamente triste. La niña se inclinó hacia ella, su aliento frío como el hielo en la cara de Elena, y con una voz que era apenas un susurro le dijo: «Mi cuerpo se fue, pero yo me quedé. No quiero estar sola». Elena se despertó gritando, empapada en sudor frío. La sensación del peso en su pecho persistía, y la imagen de la niña estaba grabada a fuego en su mente. Los días siguientes fueron una lenta caída en la locura. Empezó a cambiar. Sus compañeros de trabajo notaron que estaba más distraída, siempre con la mirada perdida. A menudo la encontraban hablando sola, susurrando respuestas a preguntas que nadie había hecho. A veces, en mitad de una conversación, su rostro se iluminaba con una sonrisa infantil y empezaba a jugar con objetos invisibles, moviendo las manos en el aire como si estuviera meciendo una muñeca o haciendo rodar una pelota. Cuando le preguntaban qué le pasaba, ella simplemente sonreía y decía: «Estoy jugando con mi amiga. No le gusta estar sola. Nunca más estará sola». Su comportamiento se volvió cada vez más errático. Una noche, un guardia la encontró en el pasillo, fuera del ala infantil, cantando una canción de cuna a una pared vacía. El terror se apoderó de sus colegas. Intentaron convencerla de que tomara un descanso, de que buscara ayuda, pero ella se negaba. Decía que no podía dejar a la niña, que le había hecho una promesa. Un día, Elena simplemente no se presentó a trabajar. No contestaba el teléfono, no respondía a la puerta. Sus compañeros, preocupados, organizaron una búsqueda. La buscaron por toda la ciudad, en su apartamento, en los lugares que solía frecuentar. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pasaron 3 días. La policía ya la había dado por desaparecida. Fue entonces cuando a uno de los guardias de seguridad, el más veterano, se le ocurrió una idea terrible. Recordó la obsesión de Elena con el ala infantil. Con el corazón en un puño, tomó las llaves maestras y, acompañado por otros 2 guardias, se dirigió al hospital abandonado. La puerta del ala pediátrica estaba cerrada con llave, tal como Elena la había dejado. Pero en cuanto la abrieron, supieron que algo estaba terriblemente mal. El aire ya no era solo rancio. Ahora tenía un olor metálico, el olor inconfundible de la sangre seca. Avanzaron con cautela, sus linternas temblando en sus manos, y entonces la encontraron. Estaba al final del pasillo, en esa habitación extraña con una sola cama. Elena estaba sentada en el somier de metal oxidado, con la espalda recta y la mirada vacía. Tenía una sonrisa serena en el rostro. Sus brazos estaban extendidos, como si estuviera abrazando a alguien con fuerza contra su pecho. Abrazaba el aire. Su cuerpo estaba rígido, frío al tacto. Y mientras los guardias la miraban, horrorizados, sin saber qué hacer, sus labios se movieron una última vez.
con un susurro apenas audible, que pareció salir tanto de ella como del aire a su alrededor, dijo: «Ya puedes entrar, te guardé un cuerpo». Los guardias huyeron de allí despavoridos, sellaron la puerta del ala infantil y juraron no volver a hablar de lo que habían visto. La versión oficial fue que Elena se había quitado la vida, incapaz de soportar el estrés del trabajo. Pero los que conocen la historia, los que susurran en la oscuridad, saben la verdad. Desde esa noche, algo cambió en el Hospital General San Juan. Los exploradores y curiosos que se atreven a ignorar las advertencias y entrar, a veces notan algo extraño. Cuentan que siempre hay una cama más ocupada que la última vez que alguien estuvo allí. A veces es una cuna en la sala común, otras es una camilla en el pasillo, pero la cama nunca es la misma. Y la figura que la ocupa, vista solo por el rabillo del ojo, siempre parece estar esperando, con una sonrisa paciente, a su próximo compañero de juegos. Porque la niña ya no está sola, y siempre hay un cuerpo de más. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del miedo. Si la oscuridad te ha llamado esta noche, no olvides dejar tu like y suscribirte a La Sombra Misteriosa para más historias que te helarán la sangre. Nos vemos en la próxima pesadilla.